Todo tiene su método para aprenderlo, todo tiene su ciencia, todo tiene su arte. Cualquier oficio uno lo tiene que aprender con ciertas características. Hoy vamos a hablar de 5 aspectos que se necesitan para aprender la gnosis y también al finalizar el video vamos a hablar de 5 prácticas que tenemos que ir realizando nosotros para ir conquistando esos 5 aspectos fundamentales necesarios para aprender esa gran sabiduría que es la gnosis. Vamos a la introducción y comenzamos. Bien, amigos de Gnosis México, les damos la bienvenida a la conferencia. Estamos transmitiendo en vivo una vez más, siendo las 7 de la tarde, hora de aquí, del centro de México. Así que, bueno, les agradecemos a todos los que están conectados, a todos los que envían saludos. Y como siempre, cuando transmitimos en vivo, por cualquier detallecito y cosa que pueda estar pasando, si alguien nos puede confirmar de que se esté escuchando correctamente, se lo agradeceremos mucho para que bueno, nosotros podamos seguir la conferencia libremente. Y como siempre, al final de la conferencia estaremos respondiendo cualquier pregunta que quieran hacernos sobre este tema o algún tema relacionado con la enseñanza gnóstica que podamos aclarar de acuerdo a nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, bueno. Nos confirma Rodrigo Guillermo que se escucha bien, así que bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están conectados. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Nosotros siempre hablamos de la enseñanza gnóstica, ¿verdad? Hablamos de esa sabiduría universal que uno puede adquirir, ¿no? La gnosis es esa sabiduría que cada uno de nosotros lleva adentro, representa toda la sabiduría del aspecto más divino y extraordinario y exaltado que cada persona tiene en su interior. Todos nosotros lo hemos explicado muchas veces que somos el germen, la semilla de un sabio, de un gran sabio, así como lo fueron esos grandes maestros Buda, Mahoma, Fuxi, Confucio, Hermes Trismegisto, el maestro Jesús, qué sé yo, Quetzalcóatl aquí en México, todos esos grandes seres que han sido un ejemplo, que son esos postes de indicación que nos muestran el camino que cada uno de nosotros puede recorrer y el lugar a donde puede alcanzar. Entonces nosotros somos ese germen, esa semilla, ¿verdad?, de un árbol. Siempre lo comparamos con esa semilla porque la semilla no es el árbol. Sin embargo, dentro de la semilla está contenido todo el potencial para el árbol. Y no solamente para el árbol, sino que gracias a que una semilla germine, se puede desarrollar un gran árbol. Ese árbol puede dar flores, puede dar frutos. Esos frutos
pueden convertirse en nuevos árboles y gracias al potencial que está contenido dentro de la semilla se puede multiplicar infinitamente todo eso que él tiene adentro. Bueno, así somos nosotros. Nosotros somos el germen de una semilla, el germen de algo trascendental, el germen de un hombre sabio, lleno de sabiduría y de comprensión de los misterios del universo. Sin embargo, para poder lograr eso, se necesita desarrollarse. Así como esa semilla tiene que caer en una tierra fértil que tenga las características que ella necesita para crecer, hay que cuidarla durante mucho tiempo para que vaya desarrollándose. Bueno, así somos nosotros. Nosotros en nuestro interior tenemos una pequeña semilla, el germen de ese gran sabio, y nosotros tenemos una tierra donde tiene que cultivarse esa semilla. Esa tierra somos nosotros, ese cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo que la naturaleza nos entregó, este cuerpo que Dios dotó de vida, de conciencia, de características muy propias para su desarrollo. Ese cuerpo tiene que convertirse en esa tierra donde va a germinar ese gran sabio que llevamos en nuestro interior. Todos, absolutamente todos lo tenemos. Todas las personas del mundo tienen ese germen, pero hay que tener una salvedad, que no todas las personas se preocupan por desarrollarlo. Sería más o menos lo mismo que tener ese germen guardado, o sea, tener esa semilla guardada en una latita, en un lugar que se conserve, pero que no se desarrolle, que no germine, que no produzca. Bueno, así pasa con la humanidad. La gran mayoría de la humanidad de este planeta en el que vivimos tiene ese potencial dentro, pero muy poca es lo que lo desarrolla. El gran maestro Jesús nos lo enseñó eso en sus doctrinas, en sus enseñanzas, cuando decía: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno es mío. Demostrando de que una cosa es que haya personas que tengan el anhelo de encontrar la forma, cómo desarrollar esa semilla. Tengan el anhelo de encontrar la sabiduría. Eso es encontrarlo. Cuando el Maestro Jesús, hablando de esa fuerza universal tan extraordinaria que es el Cristo, dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, se está refiriendo no a la humana persona, no a la parte humana, no a esa figura humana que nosotros conocemos, sino a lo que él está representando en ese momento. Él está representando a la sabiduría universal, y entonces dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. O sea, de 1000 que buscan la sabiduría, solo uno lo encuentra. Eso está diciendo de que hay mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que va a anhelar, buscar, pero muy pocos la encuentran. Después dice: de 1000 que la encuentran, uno me sigue. Bueno, hay muchos que han llegado a conocer principios o fundamentos de esa sabiduría universal, pero también hay que ponerla en práctica. Más o menos eso sería como, por ejemplo, estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene en su interior la semilla de un sabio. Bueno, una cosa es tener la semilla, otra cosa es tener la maceta, y otra cosa es que poner esa semilla, dentro de la maceta. Bueno, los que encuentran la sabiduría tienen la maceta. ¿Por qué tienen los fundamentos, tienen el conocimiento, tienen la orientación de qué es lo que se debe de hacer para lograr desarrollar esa sabiduría? Sin embargo, puede ser que no hayan metido dentro la semilla, ¿verdad? Es por eso de que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea, ¿qué quiere decir? De que esa sabiduría que uno va conociendo a medida que va aprendiendo los fundamentos, ¿verdad?, tienen que lograr ponerse en práctica, tienen que pasar a algo para que eso se haga parte de la persona. Es por eso que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Solamente de 1000 personas, uno dice que tienen la disciplina, la constancia, la obediencia para poder seguir esa sabiduría que lo va a conducir a ser un sabio. Y todavía no es un sabio, sino que está desarrollándose. Entonces, fíjense que eso tampoco no es que quiere decir que sea matemático así, de 1001, o sea, una milésima parte de las personas que buscan lo encuentran, de una milésima parte de los que lo encuentran lo siguen. No, eso quiere decir de que es mucha cantidad, ¿verdad?, la que busca, y son muy pocos los que pueden encontrarlo o lo quieren seguir. Y después dice: de 1000 que me siguen, uno es mío. Bueno, eso quiere decir de que de los que están luchando por desarrollar esa semilla, bueno,
de muchos que intentan desarrollarlo, son unos pocos los que logran que esa semilla fructifique, se convierta en un árbol grande y de frutos. El gran maestro Krishna, hace cerca de 2500 años, bastantes años antes no, más de 2500 años, muchos años antes de Jesús, él decía en el Bhagavad Gita decía, de muchos que buscan la sabiduría, solo algunos son sabios. De muchos sabios, solo algunos me conocen. Y de muchos que me conocen, solo algunos pueden integrarse conmigo, decía. Volvemos a decir, Krishna no está hablando de su humana persona, o sea, de la persona que está ahí entregando sus enseñanzas en el Bhagavad Gita, sino que está refiriéndose nuevamente a lo que él representa. Esa sabiduría universal, esa fuerza universal, es aquella energía, aquello desconocido y misterioso que gobierna, que está diseminado en toda la creación, que es un atributo divino y que se expresa en la persona a través de esa sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, Krishna también nos decía, ¿verdad? La misma enseñanza, solo de muchos y muchos y muchos que van buscando, bueno, van abriéndose paso hasta llegar a ser un verdadero sabio, en el más completo sentido de la palabra. También vale la pena que nosotros comprendamos que esa gnosis como sabiduría, esa sabiduría divina, esa sabiduría extraordinaria que cada uno de nosotros puede cargar en su interior, que carga ya de por sí en su interior, pero que pueda expresar libremente, bueno, hay que entender que siempre que un sabio no es el que lo sabe todo, porque no existe nadie en el mundo que lo pueda saber todo, solamente Dios lo sabe todo. Y hasta mismo Dios tiene sus niveles, ¿verdad?, de grandeza, entonces no hay nadie que lo sepa todo. Sin embargo, la sabiduría lo que permite es interpretarlo todo. Una cosa es saberlo todo y otra cosa es interpretarlo todo. Interpretarlo todo significa que un sabio siempre, cuando se encuentre delante de cualquier circunstancia de la vida, va a poder interpretarla sabiamente, porque tiene sabiduría, y entonces va a poder primero identificar claramente la situación en la que se encuentra, si es un problema, por ejemplo, va a encontrar cuál es la solución a ese problema, ¿verdad? Va a tener la claridad, la templanza, el equilibrio para no desesperarse ante una situación difícil, porque tiene sabiduría, porque sabe que todas las cosas son pasajeras, porque sabe que todo tiene solución, porque sabe que los problemas sin solución, entonces ya no hay que preocuparse por ellos, por todo un montón de cosas que ha ido logrando a medida que va logrando cultivar esa sabiduría interior. Entonces, cuando nosotros hablamos de que para aprender esa sabiduría se necesitan de muchas cosas, bueno, aquí vamos a nombrar 5 cosas que nuestro maestro Lakshmi nos explica de que son necesarias para conducirnos por el camino del hombre equilibrado, por el camino de esa persona que quiere aprender a integrarse con esa sabiduría que carga dentro. Entonces, son 5 aspectos, son muy básicos, son muy sencillos de entender, que la profundidad que cada uno de estos aspectos tenga también dependerá de lo que nosotros podamos analizar, reflexionar y profundizar internamente o propiamente de cada uno de nosotros, pero son 5 aspectos muy sencillos que vale la pena resaltar, y también al final, como decíamos en la presentación, al final vamos a hablar de las prácticas que son necesarias hacer para que estos 5 aspectos se vayan cristalizando, se vayan logrando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el primer aspecto que nos enseña nuestro maestro que debe tener un estudiante gnóstico o una persona que busca esa sabiduría es el talento, ¿verdad? El talento, bueno, dice que, claro, uno tiene que tener talento para poder desarrollar, ¿verdad?, ese potencial, esa sabiduría. O sea, talento se necesita para cualquier cosa de la vida. Por ejemplo, para las matemáticas se necesita talento. Hay personas que tienen un talento natural, ¿verdad?, para alguna disciplina, para alguna cuestión, ¿no? Pero habrá otros que tendrán un talento para la música, otros para la agricultura, la jardinería o artes o oficios manuales, ¿verdad? Veamos que, por ejemplo,
Hay personas que puedan tener mucha capacidad intelectual, tienen talento para, por ejemplo, aprender matemáticas o aprender alguna cosa de las ciencias, ¿verdad? De las ciencias exactas o alguna cosa de esas. Sin embargo, esa persona puede no tener el talento para, no sé, arreglar el carro, el auto, si se le descompone. Entonces puede ser tener mucha capacidad para eso, sin embargo, no va a tener talento para lo otro. O lo mismo pasa con la música, ¿no? Puede ser, hay personas que tengan un talento para la música, para el baile, para lo que sea, y otros que no tengan nada que ver con eso, ¿verdad? Yo, personalmente, para la música soy muy poco hábil, ¿verdad? Y entonces es algo como casi totalmente desconocido. Sin embargo, talento tenemos para algo, siempre, toda persona tiene talentos. Dios deposita en la persona siempre talentos, siempre, absolutamente siempre. A toda persona le deposita ciertas capacidades, hasta personas que tienen hasta quizás problemas por alguna cuestión de la vida, del karma o de lo que sea, han nacido quizás con problemas o deficiencias en alguna cosa, pero siempre Dios deposita en esas personas, deposita ciertos talentos. ¿Por qué? Y bueno, porque a nosotros no nos puede mandar a la vida, es como mandar a la guerra a un soldado sin ningún arma. Habrá algunos que llevarán un arma más poderosa, otros llevarán un arma un poquito más chiquita, o unos llevarán una lanza, otros llegarán, no sé, pero aunque sea, si una madre manda a un hijo a la guerra y no tiene ningún arma para darle, por lo menos agarra una piedra y le dice, bueno, tome, llévese una piedra y aunque sea con la piedra, algo puede llegar a ser, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo, en nosotros pasa lo mismo con Dios, ¿no? Nuestro ser, nuestro Padre, esa parte divina que nos manda a tener esa experiencia, esa escuela de la vida, nos manda como, bueno, dicho entre comillas, entiéndase también, nos manda como a una guerra, ¿verdad? Nos manda a un lugar donde vamos a necesitar sí o sí de herramientas para poder salir adelante, ¿no? Es como querer cruzar una selva y uno no tiene un machete, va a costar mucho. Entonces tiene que ir abriéndose paso entre la espesura de la selva, bueno, gracias a ciertas herramientas. En la vida pasa lo mismo. Todos nosotros tenemos que tener el talento de ir aprendiendo, ¿verdad? De tener esas características, de ir logrando las características que se necesitan. Todos nosotros, si ustedes están presentes en este video, le están poniendo atención a este video, que le agradecemos de corazón, y también le agradecemos que lo compartan y todo lo demás para que llegue a cada día más personas que buscan encontrarse con esa sabiduría universal. Bueno, si ustedes están aquí, quiere decir que anhelan, que quieren conocer, que quieren aprender, que quieren superarse, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir utilizando esos pequeños talentos que uno encuentre. Uno tiene que ser observador de su vida, porque, a ver, por ejemplo, eso también ayuda a conocer, a estudiar un poquito el aspecto psicológico que nosotros tenemos gracias al signo zodiacal en el que nos encontramos, ¿no? Un día, creo que no hemos hecho, tenemos algunos videos aquí en el canal de los aspectos del zodíaco, pero quizás otro día podemos hacer otro video con las características de los talentos que puede tener cada uno de los signos, como para aprender de eso y explotarlo. Le sirve mucho a los padres cuando tienen un padre tiene un hijo que nació bajo una regencia zodiacal. Es bueno que uno agarre y estudie, lea estudie ese aspecto que le caracteriza por el signo zodiacal en el que nació, también para ayudarlo a desarrollar eso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para no poner de los 12 signos zodiacal, y tampoco no queremos extendernos demasiado tampoco, pero supongamos un aspecto como el de Géminis, que tiene la característica de que está gobernado por Mercurio, entonces eso le estimula la mente, entonces van a ser personas que pueden desarrollar la parte intelectual de forma bastante fácil, van a tener facilidad para eso, porque van a tener talentos relacionados con eso. Pero también hay que tener cuidado con algo, que es que todos los talentos, cuando uno tiene talento para algo, el talento no quiere decir que lo va a conducir estrictamente al triunfo. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo,
ese mismo aspecto que va a tener ese signo zodiacal le da la característica de tener facilidad para poder los aspectos mentales desarrollarlos. Sin embargo, si toma eso como único basamento, como única arma para poder desarrollarse, le va a ser un impedimento muy grande. Porque cuando quieren resolverlo todo con la mente, entonces ahí es donde encuentran el conflicto, porque no todas las cosas en el mundo se solucionan con la mente. Y entonces eso que le puede dar una capacidad o una ayuda en un área, también llevada al extremo, se produce un desequilibrio y cae en una falla. Vamos a ver más adelante que el equilibrio es otro de los aspectos fundamentales que se necesitan para avanzar en este camino. Entonces, a nosotros nos sirve, podemos estudiar, bueno, una parte de nuestro signo zodiacal nos va a dar ciertas orientaciones, nos va a decir si tenemos más facilidad para una cosa, para la otra. Sin embargo, también cabe destacar, y es importante que nosotros analicemos, de que absolutamente no todo lo vamos a encontrar por un signo zodiacal. Hay mucha gente que cae en los extremos de hacerse medio como un fanatismo sobre los signos zodiacales y como quisiera como ver que todo lo resuelve los signos zodiacales. O sea, de que sabiendo las características de su signo zodiacal y demás, ya todo está definido y marcado de esa forma. No, no es así. Todos nosotros tenemos las 12 constelaciones zodiacales en nuestro interior. Entonces tenemos tanto las fortalezas como las debilidades de todas. Algunas las tendremos más desarrolladas y otras menos. Eso es evidente y eso es así. Sin embargo, todos tenemos todo y lo importante aquí es tener ese talento, esa capacidad de poder ir discerniendo, de poder ir analizando en qué punto nosotros nos encontramos y saber fortalecer valga la redundancia, las fortalezas, o sea, apoyarnos en las fortalezas que tenemos y las debilidades trabajarlas. ¿Por qué? Porque todas las debilidades no quieren decir que sean siempre debilidades. Porque puede ser que una persona no tenga una capacidad intelectual muy grande. Sin embargo, si se pone a trabajar, si se pone a desarrollar esa parte intelectual, tarde que temprano va a poder desarrollarla. Y sobre todo, con las herramientas que nosotros les damos en la enseñanza gnóstica, como son la meditación y todas las que vamos a hablar al final, vamos a ver que puede ser que una persona tenga muchas dificultades para algo, pero jamás va a tener impedimentos. Porque las capacidades de nuestra conciencia, las capacidades que nosotros tenemos en nuestro interior son tan grandes, tan extraordinarias, tan infinitas. Son infinitas las posibilidades que hay latentes dentro de nosotros. Entonces, jamás en la vida nosotros vamos a poder limitar a nuestro Dios interno, esa parte divina que tenemos dentro, que es una parte de Dios, que tiene tantas capacidades para desarrollarse. Entonces, jamás en la vida vamos a poder pensar que una falencia que tengamos hoy en día va a ser una falencia toda la vida. Lo único que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las debilidades que nosotros tenemos y empezar a trabajar para eliminar esas debilidades y ir apoyándonos o ir reforzando, como decíamos, las fortalezas que podemos tener. Todo se cultiva, todo se desarrolla, todo lo tenemos en una proporción, en una pequeña o en una gran proporción. Y para todo necesitamos talento, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos que nosotros debemos ir cultivando para poder ir aprendiendo esta ciencia. Una de las cosas que tiene esta ciencia, que si no tenemos el talento suficiente nos puede confundir mucho, es el fanatismo. Si nosotros no tenemos el talento para discernir, para conocer, para poder interpretar el conocimiento gnóstico, bueno, podríamos caer en fanatismos. Y nosotros sabemos que los fanatismos nunca son buenos. Hay fanatismos políticos, hay fanatismos deportivos, por ejemplo, el fanatismo de esas personas que siguen fanáticamente a un equipo de fútbol y hasta a veces que son capaces de matar, son capaces de hacer cosas terribles en nombre de ese equipo que ellos siguen, ¿verdad? Si gana el equipo, entran en unas euforias terribles donde pierden el control por la euforia, por la alegría que sienten. Cuando pierde su equipo, caen en unas depresiones, en unos estados emocionales negativos terribles, donde pierden el control por el estado negativo
que se encuentran porque no dominan ese fanatismo que tienen. Hay fanatismos políticos, pasa lo mismo. Hay fanatismos religiosos, pasa lo mismo. Evidentemente, los fanatismos religiosos, esos que han llevado a guerras santas, a cosas que son totalmente incoherentes. O sea, tener la palabra guerra y santa dentro de la misma oración es un despropósito. Es como decir, te odio por amor. No puedes. O te mato por la vida, o qué sé yo, no sé. O te encarcelo por la libertad, no sé. Cosas que no tienen coherencia una con otra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener el talento suficiente para saber caminar equilibradamente, que es el punto siguiente, ¿verdad? El que nos compete, que es el equilibrio que hay que tener. Déjenme tomar un poquito de agua y sigo. Ay, perdón. Bueno, muchísimas gracias por esperarme. El equilibrio, bueno, como hablábamos, hay que siempre tener mucho cuidado en no caer en fanatismos. El fanatismo es cuando nosotros agarramos una norma, algo, un principio, que puede ser muy bueno, ese principio puede ser muy bueno, pero lo llevamos a un extremo. Por falta de comprensión, por falta de conciencia, por falta de saber ubicarlo en el momento y en el lugar que corresponde, hay un dicho que dice, cada cosa tiene su lugar y hay un lugar para cada cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se desequilibran las cosas? Bueno, cuando se desequilibran las cosas, empieza a haber un fanatismo, un dogmatismo, un abuso de ese principio. Entonces se quiere aplicar ese equilibrio, ese principio totalmente desequilibrado. Por ejemplo, el fuego no es malo. En la hornalla nos sirve para cocinar. En una hoguera, en un fogón, nos sirve para calentarnos en invierno. Qué sé yo. Nos sirve para tener luz, nos sirve para cocinar, nos sirve para muchas cosas buenas. Pero el fuego, ese mismo fuego, en el techo de la casa, quemándolo, destruyéndolo todo, o abrazando o destruyendo todo un bosque, bueno, evidentemente se va de control, se desequilibra ese elemento y termina siendo algo nocivo. El agua no es mala, uno puede ir a una playa a bañarse, a pasar un momento recreativo, necesita el agua para tomar, con el agua puede generar electricidad, con el agua puede regar los cultivos, con el agua es el principio fundamental de la vida. O sea, el agua es un elemento terriblemente bondadoso. Sin embargo, cuando hay una inundación, se rompe una presa y hay una cosa así, desbordan los ríos, cosas que se salen de control, terminan haciendo destrozos, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con esto. Nosotros aprendemos principios, la sabiduría divina, esa sabiduría que se viene manifestando desde el principio de la creación en diferentes culturas, nos va enseñando y nos va dando postulados, axiomas, ¿verdad? Los axiomas son como definición, la definición exacta, capaz que me equivoco en alguna palabra, pero va más o menos por ahí. Dice que la definición es una oración que tiene una verdad irrefutable, ¿verdad? Un axioma. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un axioma es de la sabiduría universal es que todo pasa. Y sí, en esta vida todo pasa. O sea, no existe nada que sea permanente. Puede haber cualquier cosa que uno diga, no sé, ¿un gobernante puede ser eterno? No, no puede ser eterno, porque algún día deja de ser gobernante. O se muere o cambia el cargo. El planeta mismo, el planeta Tierra, ¿es eterno? No, no es eterno, porque aunque dure muchísimos años, comparado con nosotros, que supongamos que una persona muy longeva viva 100 años, pero comparado con nosotros, el planeta vive cientos de miles de millones de años. Sin embargo, tarde que temprano se acaba. Entonces, vamos a ver que nosotros, en el mundo de las formas en el que nos desenvolvemos, absolutamente todo pasa. Lo único que no pasa es lo eterno, lo que nunca ha nacido, lo que nunca ha tenido un principio, lo que siempre ha sido y siempre será, ¿verdad? Entonces, eso es realmente lo único que nunca pasa. Después todo lo demás pasa. Bueno,
la sabiduría universal tiene principios, tiene axiomas que nos ayudan a nosotros a ir identificando esa sabiduría y gracias a esos axiomas que nos dejaron esos maestros, nosotros nos podemos ir guiando. Sin embargo, cuando nosotros tomamos esos principios, esos postulados y los llevamos a un desequilibrio, a un abuso, o queremos, por ejemplo, uno de los aspectos que pasa muy común es que hay muchas personas que cuando van aprendiendo ciertas cosas se dan cuenta de los errores que han cometido en su vida y no solamente quieren cambiar ellos, sino que también quieren obligar a cambiar a los demás. Y eso es un desequilibrio. Por ejemplo, es muy común que una persona que diga, no sé, dejo de comer carne porque me parece que voy a tomar la filosofía de ser vegetariano, no dejo de comer carne, pero le empieza a molestar todas las demás personas que sí lo siguen comiendo carne, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere cambiar. Entiende que quiere cambiar. Bueno, perfecto. Quiere cambiar. Pero lo que pasa es que se desequilibra y quiere que el otro también cambie, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que tener ese aspecto, tiene que tener las cosas en claro, tiene que tener el norte en claro, cuál es el objetivo en su vida, que cuando nosotros queremos ir desarrollando el potencial que tenemos adentro, tenemos que hacer cambios nosotros, no imponerle cambios a nadie. Si alguien viene y quiere aprender a cambiar como nosotros, bueno, es lógico que le vamos a tratar de ayudar, le vamos a enseñar lo que hemos aprendido y hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que aprender a tener ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio en todo. Cuando uno cae en los desequilibrios es donde empieza a haber problemas, donde empieza a cultivarse el fanatismo y entonces después, tarde que temprano, eso causa daño, tanto a la persona que lo está padeciendo como a todas las personas que lo rodean. Otro de los aspectos que tenemos que ir cultivando, hablábamos del talento, hablábamos del equilibrio y el siguiente, que es uno muy complejo, muy complicado, el de ser justos. Realmente ser justo es una cosa muy, pero muy complicada, porque lo que nosotros consideramos justicia es muchas veces es condicionada por nuestra comprensión de la vida. A veces nosotros, la verdad es una, siempre es una, porque la verdad es un atributo de Dios. Es por eso que el Maestro Jesús decía, busca la verdad y ella os hará libre. Entonces la verdad es una. Sin embargo, cuando nosotros estamos muy alejados de poder capturar esa verdad universal, entonces empezamos a percibir verdades a medias, verdades relativas. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros agarramos un marcador, por ejemplo, aquí tengo un marcador, ¿verdad? Bueno, no le vamos a poner la marca para que no hagamos publicidad. Pues tenemos este marcador. Si ustedes lo ven, este marcador, ¿verdad? Ven una parte del marcador. Entonces, ustedes me pueden decir, si yo les pregunto, ¿cómo es el marcador que estoy mostrando? Y bueno, me van a decir, tiene una tapa roja, tiene el cuerpo blanco, tiene unas letras así, así, así. Bueno, perfecto, está muy bien. Yo les voy a decir, sí, tiene la tapa roja, tiene el cuerpo blanco, sí, y tiene un código de barras. Y ustedes me dicen, no, no tiene un código de barras. Y yo les digo, sí, no, tiene un código de barras. Y capaz que entre dos personas, no entre nosotros, porque buscadores de la sabiduría no vamos a pelear por esa tontería, ¿verdad? Pero dos personas que no logran capturar lo justo pueden empezar a pensar que su visión de la vida es la real, es la justa. Y sin embargo, si nosotros lo damos vuelta, aquí vamos a ver que tiene un código de barras. Y era verdad. Si yo decía que tiene un código de barras y ustedes me decían que no, y se entra una discusión por eso, quiere decir que nosotros no estamos percibiendo lo justo. Entonces, es por eso que para ser justos, siempre hay que escuchar todas las versiones del mismo hecho. Entonces, para ser justos, fíjense que la diosa de la justicia, Minerva, ¿verdad? Que también es la diosa de la sabiduría, y tiene mucho que ver también esto con el próximo punto que vamos a ver. Fíjense que tiene los ojos vendados. Tiene los ojos vendados, ese símbolo de que no mira a quien está juzgando, sino que tiene que analizar sin poner cuestiones personales, ¿no? Entonces, ser justos, bueno, se necesita de mucho talento para ser justos. Hay que primero querer ser justos. Hay que uno darse cuenta de que uno es injusto. Uno tiene que analizar muchas veces cuando le ha tocado, por ejemplo, tomar decisiones en la vida
y entonces ir analizando si realmente la decisión que tomó fue justa o no. Es muy probable, si uno hace esa tarea, se pone a la tarea de todas las decisiones que le toque tomar, luego de que tomó una decisión, vaya analizando en base a los resultados que ha tenido, en base a... Después, hay muchas veces que nosotros tomamos una decisión con una información y resulta que tomamos esa decisión y después nos llega más información que termina complementando y dándonos cuenta de que no era la mejor opción tal cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de ir analizando todas las decisiones que tomamos, es pero muy probable que nosotros nos vayamos a dar cuenta de que no hemos sido justos con muchas personas o con muchos hechos o con muchos eventos. Entonces, de todo ese aprendizaje, nosotros vamos analizando, vamos viendo, vamos a ir capturando que de a poco podemos ir aprendiendo a ser justos. Porque ser justo de una sola vez, y caramba, la justicia es un atributo divino. Entonces es muy difícil ser realmente justos en nuestras decisiones de primer momento. Aunque nosotros lo sepamos, aunque nosotros aprendamos esto, aunque nosotros lo aceptemos y digamos, sí, es cierto, se necesita ser justo en la vida. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando se presenta en la situación y nosotros tenemos que tomar decisiones o nosotros tenemos que un padre, por ejemplo, sancionar a un hijo, en qué momento lo sanciona, con qué intensidad lo sanciona, en qué hace, tiene que llamarle un apercibimiento o tiene que hacerle un castigo. ¿Amerita lo que hizo, lo que no hizo? ¿Amerita un castigo o solo con un llamado de atención? Todo eso hace a la justicia. Eso es muy complejo. Se necesita uno de trabajar intensamente sobre sí mismo para ir encontrando lo justo. Como decimos, todos los aspectos de los que vamos a hablar se pueden ir cultivando. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. Bueno, viene alguien, nos dice algo. Eso que nos dice, bueno, está bien, lo escuchamos, ni lo aceptamos ni lo rechazamos. Bueno, lo escuchamos. Vamos a escuchar la otra versión, la otra campana, nos decía el maestro, ¿verdad? Nuestro maestro nos enseñó siempre de que cuando tengamos que tomar una decisión sobre alguna discusión o sobre algún problema entre dos personas, siempre escuchemos a la otra campana, siempre escuchemos la otra versión. Entonces uno va y escucha a la otra versión. Imagínense que por ejemplo viene alguien y nos dice, fulanito de tal me gritó para que le pague los 5 pesos que le debía. Y me dijo esto, aquello y lo otro. Y nos cuenta todo lo que le dijo, con el mal humor que le dijo y con lo enojado que estaba y que no sé qué, todas las cosas. Y uno podría decir, bueno, que exagerado, por 5 pesos le hizo semejante escándalo y que no sé qué y que no sé qué cuánto. Pero capaz que cuando después vamos a escuchar la otra versión, nos cuenta y nos dice, bueno, necesitaba 5 pesos para comprarle un remedio a mi hijo, le había prestado hace 2 años a fulanito de tal 5 pesos, me había dicho que me los pagaba a la semana siguiente y en 2 años no me los pagó, y entonces escuchamos la otra versión y bueno, no digamos que quizás haya sido la mejor forma discutiendo o levantando el tono, pero sin embargo encontramos que no es todo como lo dijo una persona, sino que había detalles que no, lo que dijo puede que sea cierto, pero omitió detalles que hacen mucho al contexto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un partido, tomamos una decisión en base a pequeña cantidad de información, muchas veces podemos caer en ser injustos ante una situación de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, se necesita de mucha justicia, porque como hablábamos en el numeral anterior, del equilibrio que se necesita, que también poníamos una balanza, símbolo del equilibrio. También uno, por ejemplo, la vida, su ser interno, su Dios interno, su conciencia, le puede guiar si por ejemplo, si necesita más equilibrio. Entonces, cuando uno se sueña, por ejemplo, andando en bicicleta, la bicicleta es el símbolo del equilibrio. Entonces, cuando uno se sueña andando en bicicleta, el mensaje que le puede estar dando su conciencia es que o le falta un poco de equilibrio o que tiene que empezar a trabajar para ser un poco más equilibrado o algún aspecto con el equilibrio, ¿verdad? Evidentemente, si se sueña que va andando en bicicleta y se cae, bueno, es un síntoma inequívoco de que le falta trabajar más el equilibrio. Y si se sueña que está andando en una bicicleta y tiene mucho equilibrio, pueden ser 2 aspectos. O pueden decirle
ha logrado o va bastante o va bien en el aspecto del equilibrio, o le están llamando a que busque ese equilibrio perfecto que tendría en el sueño, ¿verdad? Entonces, la bicicleta también es un símbolo universal del equilibrio, ¿verdad? Entonces, entre el equilibrio, la justicia, el talento que se necesita para ir aprendiendo, son cosas fundamentales, porque en estos conocimientos, aplicarlos siempre es mucho más complejo que aprenderlos, ¿verdad? Otro de los aspectos es ser amante de la sabiduría. Ahí pusimos una imagen de ese gran maestro Aristóteles. Podríamos haber puesto de Sócrates, podríamos haber puesto Platón, de cualquier otro, ¿verdad? Y bueno, esos grandes filósofos de antigua Grecia, todos nosotros sabemos de que la palabra filósofo viene de filos y de sofos o sofía, que significa filos, amor, y sofía, sabiduría. Entonces, un filósofo es verdaderamente un amante de la sabiduría. Entonces, fíjense que ser un filósofo, un amante de la sabiduría, no es leerse todos los libros de Aristóteles, de Platón, todos qué sé yo, los presocráticos o los filósofos de no sé qué o no sé qué cuánto. No, eso es información, y esos son filósofos, pueden tener mucho conocimiento y tienen muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Sin embargo, ser un verdadero amante de la sabiduría es buscar primero dentro de nuestro interior la respuesta de lo que buscamos. Porque si es un verdadero amante de la sabiduría, tiene que saber que la sabiduría no está afuera. La sabiduría no está en los libros. Yo puedo agarrar un libro, este libro de nuestro maestro Samael. Él tiene mucha sabiduría. Es un gran sabio, ¿verdad? Nosotros nos basamos en sus enseñanzas y nos ayuda muchísimo. Y toda persona que haya practicado sus enseñanzas sabe que son efectivas. Sin embargo, hay que entender de que esa es la sabiduría de él. Pero nosotros tenemos esos mismos principios que él escribió, esos principios universales que existen en la sabiduría universal, están en todo, ¿verdad? También están en nuestro interior. Entonces, un verdadero sabio, un verdadero amante de la sabiduría, tiene que tener bien en claro de que las respuestas no están afuera. Las respuestas no están en un libro, las respuestas no están en la memoria, las respuestas no están en el conocimiento que uno pueda adquirir intelectual. Las respuestas están en nuestro interior, las respuestas están dentro de nosotros mismos. Lo que hay que buscar es hacia adentro, no hacia afuera. Cuando nosotros agarramos y leemos un libro, estamos buscando hacia afuera, porque es exterior eso. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que introspectar hacia adentro, tenemos que buscar hacia adentro, tenemos que dirigirnos hacia nuestro interior para que surja espontáneamente la sabiduría, surja como un impulso, surja como un intuito, una intuición que nos revela algo sin necesidad de pasar por el triste proceso del razonamiento. Entonces, nosotros, un amante de la sabiduría es aquel que busca en su interior. ¿Necesita estudiar, necesita conocer, necesita orientaciones? Sí, claro que sí, porque no existe ninguna persona en este mundo que pueda llegar a las grandes alturas del saber si no haya tenido un maestro que lo guíe, alguien que lo oriente. Eso es evidente, eso es obvio. Es por eso que también hay que saber encontrar a ese maestro que nos guíe, ¿verdad? Hay un maestro que está en nuestro interior, nos va guiando. Es lo que en la antigua India le llamaban el gurú. El gurú es un maestro que guía a ese discípulo por ese camino tortuoso de la sabiduría. Pero también existe ese gurú o ese maestro interno que nos va guiando. Entonces hay que saber elegir el de afuera, y el de adentro no lo podemos elegir porque ya lo tenemos, sino que hay que escucharlo, aprender a escucharlo. Es por eso que hay un axioma de la sabiduría que dice que hay que leer donde el maestro no escribe y hay que escuchar donde el maestro no habla. Entonces, un verdadero amante de la sabiduría también tiene que aprender muchas cosas, y dentro de las cosas que tiene que aprender es que si quiere aprender, o sea, si es un amante de la sabiduría y quiere llegar a ser sabio, tiene que entender de que el maestro que va a tener no lo puede elegir. O sea, siempre va a encontrar maestros que le enseñen. Puede ser un maestro que le enseñe
con palabras, puede ser un maestro que lo oriente. No, yo no soy maestro de nada, aquí estoy compartiendo lo que nuestros maestros nos han enseñado, ¿verdad? Nosotros somos instructores, pero de instructores de lo que nos hemos ido aprendiendo, formando. No soy un maestro, porque un maestro es aquella persona que logra la sabiduría. Nosotros somos estudiantes, ¿verdad? Y compartimos lo que estamos estudiando. Pero tenemos que entender que el verdadero maestro es la vida. Es por eso que la vida nos va a poner diferentes maestros y nosotros tenemos que, siendo un verdadero amante de la sabiduría, tenemos que aprender de todos los maestros que nos ponga la vida. Hay veces que nos va a poner un maestro, por ejemplo, una persona iracunda que va en un auto y nos insulta. Ese es nuestro maestro. Nos está enseñando. Sí, nos está enseñando a nosotros. Y nosotros, si somos verdaderos amantes de la sabiduría, tenemos que estar dispuestos de aprender de esa persona. Por ejemplo, tenemos que aprender cómo es el comportamiento que no hay que tener. O sea, nos está mostrando con un mal ejemplo lo que no hay que hacer. Y nos está enseñando, está siendo nuestro maestro. Quizás está siendo un maestro de una forma que a nosotros no nos guste, porque nos está insultando, nos dice, hijo de tal por cual. Bueno, sí, nos está diciendo algo feo, algo que duele. Sin embargo, nos está enseñando lo que no hay que comportarnos, cómo no hay que comportarnos. Puede ser una persona que pasa por la calle, un borracho, y uno dice, borracho, ¿qué va a saber de la vida? Dice una frase que tiene una realidad, tiene una enseñanza, y nosotros, la vida nos está poniendo un aprendizaje ahí. Quizás lo que está diciendo esté correcto. Puede ser que la persona, uno tenga muchísimas fallas, sí, es cierto, puede tener un montón de fallas. Sin embargo, lo que está diciendo en un momento determinado puede ser una enseñanza para nosotros. Si verdaderamente queremos ser un amante de la sabiduría, tenemos que aprender de todos los maestros que nos pongan la vida. Otras veces nos pone maestros amables, dóciles, que con palabras de cariño, con palabras sinceras, tratan de orientarnos y ayudarnos al desarrollo de nuestras capacidades. Bueno, bienvenido sea. Otras veces nos ponen un maestro de tal o cual cosa. Miren, sea lo que sea, todos los días, todos los segundos, todos los instantes de nuestra vida, la vida misma, que es la maestra de todos, la vida misma va poniendo las circunstancias de acuerdo a lo que estamos necesitando para ir aprendiendo, para ir convirtiéndonos en esos grandes sabios. Es por eso que fíjense que es tan difícil llegar a ser un sabio, porque es muy común, es pero muy común que las personas quieran seleccionar quién le enseña. Entonces dicen, no, el borracho no me va a enseñar. Ese que está iracundo no me va a enseñar. Ese que está así, asá, no me va a enseñar. Sin embargo, nosotros tenemos grandísimas enseñanzas de todos esos aspectos. Y es muy difícil. O sea, esto es fácil decirlo, pero es muy difícil ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque hay que ser realmente un amante de la sabiduría para estar dispuesto a aprender de todo y de todos. Hasta de los pequeños animalitos, del perro, de la gallina, del pájaro, de la planta, de todo nosotros podemos aprender. Entonces ahí está la sabiduría universal, ¿verdad? Entonces ser un amante de la sabiduría es un punto fundamental, el cual nosotros tenemos que ir desarrollando para ir comprendiendo estos grandes misterios de la vida. Y por el último, el quinto aspecto es tener amor. Bueno, el maestro Samael dice en una de sus enseñanzas, dice, te doy amor, en donde está contenido el sumum de la sabiduría. Bueno, el amor es la fuerza universal más trascendental, transformativa, es la fuerza que todo lo cambia. Una persona enamorada es capaz de hacer grandísimos sacrificios. Un acto de amor, de caridad, de bondad, borra muchísimos actos pretéritos infundidos en leyes inferiores, nos dice el maestro. ¿Eso qué significa? Bueno, yo no sé mucho, pero a ver si alguien me corrige. Pretéritos significan pasados. Entonces, un acto de amor limpia, borra actos pretéritos infundidos en leyes inferiores. Bueno, cuando una persona comete muchos errores y qué sé yo, maltrata, hace muchas cosas que están mal, y se arrepiente de eso y logra sentir amor por aquellas personas que quizás lastimó, ofendió o maltrató, y hace un acto de amor sincero, ¿verdad? Donde realmente el amor se expresa en la persona y hace un acto de caridad, de bondad. Entonces eso tiene la capacidad
de eliminar, de borrar muchísimas cosas que fueron hechas de forma equivocada en la vida. Entonces el amor es una fuerza tan extraordinaria, renovadora, transformativa, hace que cambien las cosas, hace que cambien las personas, hace que cambien los estados. El amor es una fuerza tan extraordinaria que es muy necesaria ir cultivándola en todos los aspectos de la vida. Nosotros tenemos una fracción de amor, porque decir que tenemos el amor completo sería muy descabellado, porque el amor es algo tan trascendental. Una persona que siente amor es el Maestro Jesús, que es capaz de dar la vida por sus discípulos, por la humanidad, es capaz de hacer unos sacrificios tan grandes, de entregar su vida en pos de servir. Entonces nosotros tenemos un pequeño extracto del amor. Tenemos una semillita, así como tenemos la semilla del sabio, bueno, así tenemos la semillita del amor. Algo que nosotros tenemos que entender para cultivar y desarrollar el amor son dos cosas. Del amor hay una parte que tenemos que buscar todo lo que sea contrario al amor, y entender qué es lo que tenemos contrario al amor, como ser el rencor, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia, ¿verdad? Todas esas cosas, esos sentimientos, esos impulsos, esas emociones negativas que evidentemente trastocan el valor sincero y real del amor. Entonces, una de las cosas para ir nosotros ganando y ir cultivando cada día más amor sería eliminar todo lo que sea la antítesis del amor, el rencor, el resentimiento, el odio. Hay muchas veces que nosotros nos recordamos de no sé, algo que nos hizo nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro primo, un familiar, alguien, hace 30, 40 años, y teníamos 5 años y pasaron 40 años y todavía nos seguimos acordando de lo que nos hizo un hermano, un primo, alguien que nos lastimó, que nos hizo algo que no sé qué. De eso es rencor. El rencor hace imposible que esté presente el amor. Tenemos que entender de que los opuestos no pueden estar presentes. Entonces, o está presente en nosotros el rencor o el amor. Bueno, entonces, si nosotros queremos cultivar el amor, tenemos que hacernos impermeables, o sea, no permitir jamás que se inquiste en nuestro interior, en nuestro corazón, el rencor, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia, todas esas cosas que deterioran muchísimo al amor. Y por el otro lado, tenemos que entender que, bueno, el amor también se cultiva, también se desarrolla, también es esa semilla que tiene posibilidades de desarrollarse. Entonces, si sabemos que el amor hace cosas nobles, busquemos las cosas nobles que hace el amor, como la caridad, la bondad, el altruismo, la caridad. Entonces, hagamos esas cosas que cultivan el amor. Dentro de la enseñanza gnóstica hay un principio fundamental de las enseñanzas, que es el sacrificio por la humanidad, o sea, servir, ayudar a los demás. Cuando una persona hace un sacrificio por el otro, está teniendo caridad, está teniendo un aspecto del amor. Quizás no el amor completo, quizás no es capaz de entregar su vida por la humanidad como lo hicieron esos grandes maestros. Pero cuando empieza haciendo eso, cuando lo hace, aunque sea en una pequeña dosis, eso va cultivando, va ayudando, se va desarrollando. Es como una bola de nieve que despacito va creciendo, va creciendo, va creciendo. No de la noche a la mañana, no con grandes sobresaltos, así como es la naturaleza, muy sencilla, muy simple, de a poquito, un pasito a la vez, y va cultivando de a poquito eso que es tan trascendental como es el amor. El día que nosotros cultivemos esos 5 aspectos, como el talento, el equilibrio, la justicia, el amar a la sabiduría y tener el amor, y tener amor, ¿verdad? Realmente ese día nosotros vamos a encarrilarnos por los caminos, los senderos de las grandes realizaciones de tipo espirituales, de tipo de cultivar la sabiduría, de lograr la transformación humana, de exaltar los valores propios que están latentes dentro de nosotros. Evidentemente vamos a encontrar esa sabiduría, que no es otra cosa que la gnosis. Esa palabra gnosis, que significa sabiduría o un conocimiento trascendental, eso se cultiva a través del tiempo y el desarrollo y el esfuerzo. Siempre decimos lo mismo, todo esto que nosotros enseñamos, no hay una sola cosa que sea fácil. Todas son trascendentales, son superiores, son extraordinarias. Llegar a ir descubriendo esa sabiduría que uno tiene en el interior es algo extraordinario, es algo trascendental. Es por eso que no va a ser fácil,
pero se puede lograr y todos nosotros tenemos las mismas condiciones para lograrlo. Entonces, como decíamos, que todo esto se va desarrollando y hay que desarrollarlo, tendremos una partecita, pero hay que conquistar otras, tendremos la antítesis de esa partecita, que entonces hay que corregirla y ir eliminándola, y en base a ese trabajo, tanto que ir sabiendo lo que nos sobra, eliminando lo que nos sobra, sabiendo lo que nos falta, cultivando lo que nos falta, vamos a ir avanzando en este camino. Para eso se necesita que esa persona quiera hacerlo, que cada uno de nosotros lo quiera hacer. Esa persona tiene que ser el buscador, el estudiante, aquella persona que quiere aprender de la vida, que quiere superarse, que quiere desarrollarse. Entonces necesita de diferentes prácticas que conlleven, que hagan que esa parte que tenemos adentro se vaya desarrollando. Es por eso que nosotros siempre damos como orientaciones el equilibrio de esas energías internas, de esos chakras internos a través de la vocalización, de la meditación también, la oración como la búsqueda de eso sublime y superior dentro de nosotros, la meditación como la práctica que permite equilibrar nuestros estados internos para poder llegar a estar en la armonía que se necesita para manifestar esa grandeza que llevamos dentro, el tener una vida equilibrada con actividad moderada, un buen descanso, equilibrar entre la actividad física, que el cuerpo darle esa actividad, de que las energías que produce nuestro cuerpo sean sublimadas, sean transformadas en cosas superiores, y la integración con la naturaleza como ese principio de esa madre que todos nosotros tenemos, es la madre de las plantas, de los animales, de los hombres, de los minerales, de toda la naturaleza, y como una madre amorosa, siempre ella va a tener sus atributos propios para poder compartirlos con sus hijos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a integrar con la naturaleza, nos da un montón de atributos como la inspiración, la libertad, nos da la armonía, nos da magias que tiene el campo, que hace posible que todos esos aspectos tan necesarios para el aprendizaje de estos conocimientos se vayan dando en una persona, y de forma equilibrada uno pueda ir conquistando tanto esos triunfos físicos, pero también como esos triunfos internos, esos triunfos propios del espíritu, esos desarrollos de la conciencia que nos van a ir guiando para hacer de nosotros una persona equilibrada, justa, que logre el desarrollo de las infinitas posibilidades que están latentes dentro de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros como estudiantes gnósticos llamamos la autorrealización, el desarrollo de todo el potencial que está latente dentro de nosotros. Por eso que siempre nosotros estamos iniciando cursos en las sedes que tenemos en nuestro país, aquí en México, y en todo el mundo se inician cursos en todos los países que tenemos representantes, ¿verdad? Se inician esos cursos y bueno, invitarlos a todo aquello. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver el chat, si tenemos ahí para alguna inquietud que pueda haber. Como siempre, darles las gracias y pedirles que nos ayuden a compartir estos videos para así poder llegar a más gente. Hay muchísima gente que quiere aprender estos conocimientos, así que se los agradecemos si lo comparten, se suscriben a nuestro canal. Bueno, a ver, tenemos saludos desde Perú, desde otros lugares de nuestro país. Muchísimas gracias a todos que nos siguen, que están atentos ahí, dedican su tiempo para esto. A ver, aquí tenemos una pregunta. Cuando a las personas no les interesan estos estudios, ¿es porque su real ser no hace esfuerzos para alcanzar esta sabiduría? ¿Es esto cierto? Todo depende de nuestro ser. Bueno, hay de todo, miren. Todos nosotros tenemos un principio adentro, ¿verdad? Ese ser del que nos habla Rodrigo Guillermo Colca, es muy interesante eso. Es muy raro. Miren, es raro que haya... que la parte interna, esa parte, esa esencia que nosotros llamamos, ese principio divino que está dentro de nosotros, no quiera conocer. Es muy raro, pero hay veces que lo hay. Tampoco podemos decir que no. El maestro Samael nos enseña de que hay esencias que no quieren la autorrealización y hay otras que sí. Pasa por muchas cosas. Hay veces que le pasa lo mismo que a un niño. Por ejemplo, nosotros tenemos un niño, un joven que vive con sus padres. Los padres le dan todo lo que necesita, lo cuidan, lo tratan bien, todo bonito, todo lindo. Pero el niño no quiere aprender y entonces se va de la casa
y la vida lo empieza a golpear. Lo empieza a golpear de aquí, lo empieza a golpear de allá, porque pasa esto, porque pasa lo otro. Bueno, ¿qué pasa? Hay veces que esa esencia interior necesita que la vida lo golpee un poco más para darse cuenta de que está equivocada. Hay veces que no se da cuenta por sí misma. Entonces, hay veces que hay algunas esencias que tienen más facilidad porque vienen con esa claridad y dicen, no, yo quiero hacer ese cambio, quiero aprender, quiero desarrollarme. Listo. Y hay otras que necesitan que la vida los golpee un poco más para darse cuenta que es necesario ese cambio y esa transformación. Sin embargo, el maestro nos enseña eso exactamente. Que hay esencias que quieren la autorrealización y otras que no. Muy probable que la gran mayoría de las personas que les llega a este conocimiento tengan un pequeño impulso. Lo que pasa es que hay veces que no tienen fuerza suficiente para seguirlo, ¿verdad? Y bueno, y también hay que entender de que uno tiene que respetar el libre albedrío de las personas, y si hay personas que no gustan de estos conocimientos, bienvenido sea, porque en el mundo hay libertad y Dios nos dio el libre albedrío para que cada cual elija su camino, pero siempre hay que tener en cuenta de que todos podemos elegir cualquier camino, todos somos libres de elección, libres de tomar decisiones, pero somos esclavos de las consecuencias de las decisiones que tomemos. O sea, uno es dueño de su palabra y esclavo, perdón, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Uno es dueño de tomar decisiones, pero esclavo de las consecuencias que sus decisiones traigan. Entonces, bueno, ahora, si el ser de uno no quiere, no quiere. Y si el ser quiere, tarde que temprano lo pone en el camino. Bueno, saludos desde Pascua, muchas gracias. San Juan del Río, muchas gracias. Eduardo, gracias. Hola a todos. República Dominicana, muchas gracias. Los talentos vienen de los rayos de la creación. A ver, o sea, nuestra vocación. Bueno, Rodrigo nos pregunta eso, muy interesante también. Sí, tenemos, cada uno de nosotros tiene una característica. Entonces, esas características vienen con atributos y con cosas que no son buenas, digamos, ¿no? Entonces, como explicábamos, uno puede tener facilidad para aprender, pero si se deja llevar al extremo, después va a querer resolver todo con la mente y se va a convertir en un obstáculo. Entonces, tiene cosas a favor y cosas que tiene que mejorar. Y tienen que ver con atributos propios de su esencia. Pero hay que entender una cosa. Venimos con condiciones, sí, eso es cierto. Pero todos, absolutamente todos, tenemos posibilidad de desarrollarnos. O sea, no es que tenemos que venir con un talento natural. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, tenemos que venir con un talento súper desarrollado naturalmente para ser un violinista de élite. Quizás en el mundo aquí sí, capaz que una persona a los 50 años no puede ser un súper violinista de concierto y qué sé yo qué cosa. Bueno, quién sabe, capaz que sí, capaz que no, no sé. Pero en el campo de la sabiduría, a cualquier momento, en cualquier oportunidad, nosotros podemos emprender ese viaje, y siempre, siempre nuestro ser va a depositar en cada uno de nosotros talentos suficientes como para empezar, desarrollar cada vez más talentos y poder conquistar esa sabiduría. Y sí, obviamente, vienen parte de ese rayo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Hay algunos que vienen por el rayo de la medicina, otros del rayo de la inteligencia, otros el rayo de las artes, otro el rayo de qué sé yo, de la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Y la vocación también es un aspecto humano que cada uno de nosotros carga dentro. Se va manifestando en los primeros años de nuestra existencia. Cuando éramos niños, nosotros nos sentíamos atraídos de forma natural y espontánea hacia algo. Pues es por eso que es bueno que los padres, los que tengan hijos pequeños, le pongan el ojo a sus hijos para ver por dónde salta la liebre, a ver por qué cosas se siente atraído el hijo, ¿verdad? Y entonces cuando uno le ve ahí, tratar de ir poniéndole cositas, a ver por dónde es que tiene una vocación, ¿verdad? Bueno, saludos para todos, nos siguen dando saludos de la Argentina, Bariloche. Bueno, muchísimas gracias, un hermoso lugar de la Argentina.
ahí, bueno, nos hablan de poner en las prácticas para tener conciencia despierta y viene el equilibrio. Lógico, sí, la conciencia es la que nos permite a nosotros saber en qué momento podemos desequilibrarnos o estar desequilibrados o no. De Puerto Rico, bueno, un saludo muy grande. Si uno no tiene amor, pero lo quiero tener y se busca acciones nobles y se hacen, comienzan a hacer esa semilla. Bueno, Olga nos pregunta esto que es muy, muy interesante también. Volvemos a decir, en cuanto al amor, el amor es un atributo muy, pero muy divino. O sea, el amor es el valor por excelencia. Una persona que tiene amor lo tiene todo. Hay personas que creen que tienen amor y no lo tienen. Por eso que digo, si tiene amor, lo tiene todo. Pero el amor real, ese amor divino, ese amor que proviene, es puro, noble, digno, que no tiene mancha, ese verdadero amor. Bueno, tener eso es más difícil encontrar a una persona que lo tenga que encontrar, no sé, un diamante de 10 kilos, no sé. Es una cosa muy, muy compleja encontrar a una persona que tenga eso. Sin embargo, es fácil, porque todos lo tenemos, los principios del amor. Entonces, uno quiere tener amor. La felicito por eso, porque es una de las cosas más nobles y dignas que uno puede tener. Querer tener amor. Querer sentir amor por las cosas, por la humanidad, por las personas que están allegadas a uno y por las que no están allegadas a uno. Porque una madre tiene amor por sus hijos, pero anda enojada cuando llora el vecino. Entonces no tiene un amor así tan grande como uno piensa, ¿verdad? Sí tiene amor por sus hijos, claro, pero también tendría que tener amor por el hijo de la vecina también, ¿verdad? Entonces, bueno, se necesitan dos cosas. Se necesita cultivar el pequeño porcentaje que tenemos a través de todas esas cosas que nos comentas, la caridad, la bondad, el altruismo, tratar de ayudar sin mirar a quién está uno ayudando, tratar de no andar juzgando a la persona que capaz que uno está pidiendo por la calle y dice, ay, este no merece que ayuda. Bueno, todos merecen un poco de ayuda, todos merecen algo, ¿verdad? Entonces uno va cultivando lo poquito que tiene. Y por el otro lado, tiene que estar muy atento, muy, muy, muy atento, con ojo avisor, ponerle el ojo, cuando salen todas esas cosas como son el rencor, el resentimiento, los celos, la envidia, que son cosas terribles que opacan, que marchitan esa flor maravillosa del amor. Entonces, como todos también tenemos todas esas partes negativas, entonces poniéndole cuidado a las dos, cultivando por aquí un poco y tratando de matar esas malezas por el otro, entonces así de a poco va surgiendo ese amor real y hay que hacer mucha oración, pedirle mucho a Dios porque el amor es algo divino, entonces para poder realmente tener amor uno tiene que pedirle a Dios. Es por eso que el Maestro Jesús cuando estaba en el Gólgota, la primer frase que dice cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice: los perdono a todos ustedes, manga de asesinos, los perdono a ustedes, criminales, porque me mataron sin causa. No. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el amor, el perdón, esas cosas tan extraordinarias, estamos hablando de los niveles ya más exaltados, bueno, entonces provienen de esa divinidad que cargamos dentro. Es por eso que uno tiene que hacer mucha oración para inspirarse, para integrarse con esos valores divinos y para pedirle que le entreguen ese valor del amor, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra más? Rodrigo nos pregunta: ¿cuándo una persona tiene a sus pies la vida horizontal, esto le impide poder estudiar y aprender la gnosis? Como dicen, los ricos no entrarán al reino de los cielos. Bueno, los ricos, cuando el maestro, perdón, déjeme que tome un poquito de agua. Cuando el maestro dice los ricos no entrarán al reino de los cielos, se refiere no a las personas que tienen dinero, sino a las que se creen que tienen virtudes. O sea, en el mundo del espíritu, en el mundo de la conciencia universal, los atributos, los tesoros, son las virtudes del alma. Entonces, una persona que se cree virtuoso, pero no lo es una persona que se cree rica. Entonces, esa persona no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, y fíjense, no le pongamos el ojo al vecino a ver que se cree virtuoso. En nosotros hacemos algo noble, en un momento determinado nos surge un impulso de decir: le voy a dar esto a esta persona que lo necesita. Se lo damos. Y en un momento determinado
quizás sentimos esa alegría, pero una alegría que no es tan alegría del alma, sino que es una alegría de creernos superiores, de creernos nobles, de creernos dignos. Bueno, cuando nos surgen esas cosas, eso es ser un rico. Entonces, si tenemos ese pensamiento, tenemos esa emoción, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces hay que trabajar sobre eso para eliminarlo, para dejar de ser rico y empezar a ser pobre. Pobre no significa ser pobre, que no tener dinero, sino que significa de ser humilde, ¿verdad? Y la humildad es otro atributo que realmente hay que ir conquistándolo y hay que ir desarrollándolo. La horizontal de la vida quiere decir de que cuando nosotros vivimos en las cosas del mundo solamente preocupándonos por las cosas que son momentáneas. Por ejemplo, todo lo que nosotros vivimos en este mundo, todo lo que nos rodea, el estudio, el trabajo, el dinero, todo eso es necesario, perfecto. Trabajemos y cultivémoslo, pero a la par tenemos que cultivar cosas que sean eternas. ¿Por qué? Y porque si nosotros nos dedicamos solamente a cultivar cosas que cuando el día que nos morimos las dejamos en este mundo, entonces vivimos como en esa horizontal, que no nos vamos a llevar nada de la horizontal. No nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar la esposa, no nos vamos a llevar los hijos, no nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar el diploma, no nos vamos a llevar el conocimiento intelectual. Pero sí nos podemos llevar de esta vida la conciencia, el aprendizaje, nos podemos llevar virtudes, nos podemos llevar logros. Bueno, entonces tenemos que vivir en una vida como humanos, como parte biológica que necesita de ciertas cosas, pero ir cultivando una vertical que es lo que nos permite a nosotros ir cultivando los valores del espíritu. ¿Qué eso qué significa? Nos pregunta Erika. Una persona es cuaternaria. Bueno, una persona que es cuaternaria significa que es una persona que no tiene 4 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo vital, el que sustenta el cuerpo ¿verdad? Nosotros tenemos un calorcito aquí en el cuerpo cuando lo tocamos, este calorcito. Bueno, ese calorcito lo entrega un cuerpo vital, que es igual que este cuerpo, es un cuerpo energético que envuelve a este cuerpo y le da vitalidad. Y no solamente le da la vitalidad, sino que también permite las reacciones químicas, permite la fotosíntesis en las plantas, pero en nosotros permite la digestión de los alimentos, permite la temperatura corporal, permite muchas cosas. Es por eso que una persona que se estresa demasiado deteriora el cuerpo vital, se va a hacer análisis, le da todos los análisis bien y sin embargo se siente cansado, no tiene impulso, no tiene ganas porque el cuerpo vital está deteriorado. Luego existe un cuerpo que es el cuerpo astral, que tiene que ver con el que nosotros utilizamos cuando vamos a dormir. Cuando nosotros nos sumergimos en el mundo de los sueños, deambulamos por el mundo de los sueños con el cuerpo astral. Y por último existe un cuerpo que se llama el cuerpo mental, que es el que se procesan los pensamientos, las ideas, la imaginación y bueno, todas esas cosas. Esos 4 cuerpos se conocen como el cuaternario. Entonces, ¿qué es una persona cuaternaria? Una persona cuaternaria es la que se desenvuelve con esos principios, pero le faltan principios anímicos trascendentales, como ser los principios del alma, conocer los principios de la conciencia y como ser los principios del espíritu. Entonces, un cuaternario sería una persona que nosotros le digamos un desalmado, una persona que no siente remordimiento por nada. Entonces eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso es peor que la muerte, eso es peor que una enfermedad, eso es peor que cualquier cosa. Cuaternario es una persona que se desenvuelve solamente con 4 cuerpos inferiores. Un cuerpo físico, uno vital, uno astral y uno mental. Y no tiene más. Eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es terrible. Ojalá Dios quiera que jamás en la vida nosotros caigamos en ser una persona de esas. Si nosotros tenemos remordimiento, si nosotros tenemos anhelo de superación, si nosotros reconocemos que cometemos errores, si nosotros anhelamos ser mejores personas, si nosotros tenemos un impulso de adentro que nos lleva a nosotros a querer perdonar las ofensas que nos hacen y todas aquellas cosas, bueno, quiere decir que no somos cuaternarios. No se preocupe por eso, es lo peor que puede pasar a una persona, pero si nosotros cultivamos lo que llevamos dentro, no tiene por qué pasar jamás eso. Si una persona cuaternaria se puede interesar por la gnosis. Bueno, se puede interesar por cualquier cosa porque como puede tener en la parte intelectual atributos y características, bueno, intelectualmente le puede interesar, pero va a ser muy difícil una persona
que no tenga un remordimiento sobre los errores que comete. Entendamos que una persona que es cuaternario, como tiene esa parte inferior, por eso se le llama cuaternario, viene de cuatro cuerpos inferiores, pero le falta la conciencia, le falta el alma, le falta ese espíritu que impulsa a esa persona a buscar la nobleza, buscar corregirse, entonces como que no sienten remordimiento, entonces es muy difícil que pueda pasar a superarse un poco más. Saludos desde Venezuela, de Chilpancingo. Muchísimas gracias a todos ustedes, desde Sayula. Así que, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Espero que haya sido interesante para todos ustedes. Les agradecemos de corazón, como siempre. Su atención. Esperamos que nos acompañen en el canal, nos den like y todo eso, porque eso nos ayuda. Ustedes saben que todo esto lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, sin ninguna recompensa monetaria, sino lo hacemos por vocación y cariño, todas las personas que comparten en este canal, todos los instructores que comparten. Así que les agradecemos de corazón. Si nos pueden ayudar a que este canal crezca, ahí tienen nuestra página web, nuestra página de Facebook, el canal de YouTube. También estamos en otras redes sociales, Instagram y todo eso, así que todos Gnosis México estamos aquí para servirles. Les deseamos de corazón pasen una muy buena noche y los esperamos la próxima entrega así en vivo o grabada que tengamos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.